¿Qué tal? Estamos con Sócrates Campos Lemus, economista del Instituto Politécnico Nacional, uno de los líderes históricos del movimiento estudiantil de 1968. Además, colega, periodista, conductor, político, sin duda un hombre de su tiempo. Sócrates, me da mucho gusto estar aquí contigo. Julián, igualmente, y fíjate que ahorita que estabas mencionando todo esto, me llegó aquel grato recuerdo del único abogado, del único par de abogados que nos fueron a visitar antes del Politécnico, tu padre y tu señora madre, que venían de la universidad a ofrecer sus servicios solidarios, fraternos, a todos aquellos, sobre todo del Politécnico, que estábamos tan avarados, tan perdidos en ese terrible mar de tragedias que se vinieron en 1968. Este, Y esto te lo recuerdo porque a través de José García Sánchez, tú sabes, nuestro amigo también colaborador y compañero, pues escribimos varios libros. Allá cuando tenía yo 68 años, ahorita tengo 76. Cosa que se nos ocurrió de ir sacando grabaciones de cómo eran nuestras charlas y de cómo se fueron transformando esas charlas en libros. No se cambió nada, se dijo todo lo que iba saliendo en la grabación, se fue poniendo y así surgió el libro del 68 visto a los 68. Mira, Sócrates, Posteriormente, antes de que continúes, perdón, para que veas que no es cebollazo, mira, justo este libro. ándale, ahí lo ¿Eh? tienes, ahí lo tienes. ¿Eh? Ese es uno de los libros, ¿verdad? Después hicimos La dictadura de la memoria, que es este, Claro. ¿no? Es en la misma tónica. Posteriormente, hace 4 años, hicimos La traición se volvió gobierno, que está basado en gran parte en aquel libro que escribió don Julio Scherer García sobre las memorias del general García Barragán, cuando habla precisamente de los intentos golpistas y toda esta situación que se vivió en ese marasmo de la sucesión presidencial adelantada, de la participación de la CIA en un intento de golpe militar, de todos esta mugre que fuimos viviendo a lo largo de toda esa desesperación que llegó al 2 de octubre de 1960. Y por último, escribimos Las voces del silencio politécnico. ¿Por qué? Porque, bueno, se ha escrito mucho sobre el tema de la participación universitaria tan importante, tan brillante, tan valiente, inclusive en sus momentos, por parte del rector, de muchas de las gentes, de gentes muy brillantes en la universidad. Pero en el Poli no teníamos eso. No teníamos la experiencia política, teníamos las relaciones políticas que tenía la universidad, ni la conciencia inclusive política. Teníamos el deseo de participar, el deseo de romper estructuras, de cambiar situaciones, de luchar. Y fuimos, por supuesto, los más luchadores, los más golpeados. Inclusive en las represiones, la mayor presión siempre la llevó el Politécnico y las normales. Cuando entraron a la universidad, tú recordarás, el ejército entró sin mucha violencia, entró con la violencia, pero no sin mucha violencia. En el Politécnico llegaron a atacar de forma directa a los jóvenes, a agredirlos, a masacrarlos. Y claro, la respuesta de los jóvenes del Politécnico, como más acostumbrados al barrio, a la tropa, a estar en las condiciones diferentes a los universitarios, pues sí nos dimos de agarrones. Y allí fue una situación muy grave y muy difícil.
Esto se ha quedado así en la oscuridad, llámale tú. Hay muchas cosas que se tienen que seguir hablando, Julián. Yo creo que ya a nuestra edad, donde tenemos 76 años, ya no estamos para andarnos cuidando ni los traseros ni los delanteros. Tenemos que decir las cosas Como tal son. como salen, tal como son, tal como las vivimos, tal como las recordamos, porque no andamos buscando ni puestos políticos ni conformándonos para ser los nuevos intelectuales orgánicos, porque son los únicos que ganan los libros. Nosotros no. Nosotros queremos decir las cosas como son, como las hemos sentido, como las que hemos vivido, Julián. Y tú nos conoces, tú y yo, desde hace muchos años, y así han sido las cosas. Hemos visto que a lo largo de los años se han venido aclarando muchas cuestiones. Se aclaró, por ejemplo, ya lo de aquella acusación del 27 de agosto, donde decían que yo había hecho una gran provocación cuando realmente había sido una orden y una instrucción del propio Consejo Nacional de Huelga. Y que algunas otras gentes, pues bueno, se quisieron ocultar para tratar de parar ahí las cuestiones que ellos venían negociando y a lo mejor por eso cambiaron muchas de las cuestiones. Se habló de que habíamos dado nosotros nombres. Nosotros, Julián, fue un movimiento del 68 que no llevábamos ni bozal ni andábamos embosados. Eso, Sócrates, Todos nos conocíamos. Sócrates, eso es muy Sí, importante porque lo hemos conversado mucho, pero creo que es importante que la gente lo sepa. Aquella historia de que revelaste los nombres de los dirigentes, ¿por qué no nos cuentas cómo fue? ¿Cómo es que estabas detenido? ¿Cómo es que estás en el campo militar? Y cómo además, lo que señalas, todos los líderes eran conocidos, salían en los periódicos, declaraban a la prensa. sí, Julián, este fue un movimiento abierto, popular, donde las escuelas nos conocían. En cada escuela, un representante era nombrado por la base estudiantil. No era impuesto por nadie, ni había un movimiento clandestino. Todos nos conocíamos de todos. Yo recuerdo que el 2 de octubre, cuando nos detuvieron, el único que dio un cambio de su nombre fue Raúl Álvarez Garín. Y luego le dijeron, no te hagas pen tonto, tú eres Raúl Álvarez Garín, ¿no? O sea, todos los tenían. Es más, cuando nos detuvieron en el cuarto piso del edificio Chihuahua, las gentes del Guante Blanco, los del Batallón Olimpia, llevaban nuestras fotografías con los nombres. Y luego alguna gente se le ocurrió que yo había hecho cosas por el estilo. Yo te puedo decir, por ejemplo, ahora te lo puedo contar, por ejemplo, que a Federico Emery, que era una gente muy destacada dentro del movimiento, no estudiantil, sino ya del movimiento guerrillero. Ellos andaban en otras cuestiones con los grupos de los coreanos y cosas por el estilo. Tenía un físico muy europeo, ¿no? Y cuando lo detuvieron allí en Tlatelolco, él con algunas pinzas o con algún corta uñas se cortó la barba y se cortó el bigote. Y cuando lo presentaron en el campo militar, que yo lo conocía bien, me preguntaron, oye, ¿este es fulano? Le dije, no, yo no sé, no se parece al que yo conozco, ¿no? Y me preguntaban, oye, ¿cómo es? Pues es más chaparro, pues este era altote, ¿no? Y más moreno, en fin. Digo, y ya así quedó. Eso, él lo platicó muchas ocasiones. Si yo hubiera sido un delator, pues seguramente allí hubiera tenido una buena medalla. Yo Claro. creo que aquí muchas de las cosas que han pasado, mi querido Julián, es que mucha gente se ocultó en negociaciones anteriores que ya venían llevando. Y te lo digo porque
Finalmente, cuando llegamos a la negociación ya del día primero, en el Politécnico todavía nos traían asoleados. No podíamos ingresar a nuestras escuelas. Le dieron oportunidad a la universidad para abrir la universidad y entregaron la universidad. Y entonces ahí se tuvo que hacer las primeras reuniones donde gente de la propia universidad, maestros de la universidad, llegaron a proponer ya la negociación y que había dos gentes para comenzar la negociación, Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo. En esta reunión, ya sin mucha participación del Politécnico, se aprobó que se fuera a hacer la negociación. ¿Por qué? Porque ya estábamos a unos días de que se comenzaran a iniciar las Olimpiadas y nosotros mismos ya teníamos mucho desgaste y pensábamos que no podíamos ser el factor importante para evitar que se desarrollaran las Olimpiadas de México y preferíamos la negociación. Claro. Por eso lo aceptamos. Se nombraron las comisiones en donde fueron varias gentes y en la casa del rector se hizo la reunión esta. El día primero, ya en la tarde, se habló de que se había llegado a un acuerdo. El primer acuerdo era que regresábamos a clases. Que el segundo acuerdo era de que las gentes del Politécnico que habíamos propuesto hacer la manifestación de Tlatelolco al casco de Santo Tomás, suspendiéramos esa manifestación porque todavía estaba ocupado el casco de Santo Tomás por los militares. Y se aceptó. El tercer acuerdo era de que se comenzaban a establecer las 6 comisiones con maestros, estudiantes, gente del gobierno, para hablar de los 6 puntos del pliego petitorio que se ha desarrollado. Y el último, que se nos permitía hacer la manifestación, la reunión en Tlatelolco para avisar el día 2 de que regresábamos a clases, que se iniciaban las negociaciones y que comenzábamos a hacer las cosas. Esto fue el acuerdo. Por eso, cuando llegamos todos, llegamos con nuestro pecho libre, claro. Llegamos sueltos, llegamos sin nada. Y después nos damos cuenta de que hay una sonada y una traición. Una trampa. Y esa sonada y esa traición, posteriormente supimos que participó el Estado Mayor Presidencial, gentes de gobernación, la Dirección Federal de Seguridad, Luis Echeverría Álvarez, inclusive las gentes de él, el propio presidente que había aceptado eso, porque inclusive en estas memorias del general García Barragán, él explica cómo el jefe del Estado Mayor se solazaba y se reía del engaño que habían proporcionado a las jefaturas del ejército y de cómo inclusive posteriormente a esto, dentro de aquel esquema de la Guerra Fría, mi querido Julián, en donde el gobierno norteamericano trataba de imponer el golpismo en América Latina, México era una parte importante y por eso quisieron utilizar este mecanismo para poder dar un golpe militar en México. Ahí están los datos. Ahí es lo que tenemos que investigar más. Ahí tenemos que sacar más las cosas. Tenemos que ver más la situación y por qué muchos se han beneficiado. Mi querido Julián, tú sabes, lo hemos platicado muchas veces, que en las capillitas que se hicieron después del 68, pues muchos lograron hacer sus catedrales y fueron los beneficiarios del 68. Hay gente muy importante, tan es así que ahora se sabe que los intelectuales orgánicos habían apropiado ya de parte de la Secretaría de Educación Pública para hacer el cambio inclusive en los propios libros de texto gratuito para culpar al ejército mexicano de la matanza del 68 y tratar de ocultar
la participación del presidente de la República, el Estado Mayor Presidencial, en fin, de todo este mundo de lo negro de la política mexicana que ha desarrollado tantas tragedias y ha dejado tanta sangre en el país, mi querido. Sócrates, al paso de los años y de toda la obra que has escrito justo sobre el 68, ¿qué le dirías tú a aquel joven politécnico ya con tu experiencia actual? ¿Cómo ves al Sócrates Campos Lemus de aquellos días de protesta juvenil, pero también de exigencia de libertades democráticas? Aquella parte también que a veces olvidamos, que era la parte festiva del 68, esa sociedad que empezaba a cambiar y que, como señalas bien, fue traicionada. ¿Qué conversarías con él, Sócrates? Fíjate, yo digo una cosa, cada gente tiene que actuar en su tiempo y en su circunstancia, mi querido Julián. No ha sido fácil, no ha sido fácil porque tú te puedes pensar que si el presidente de la República, Díaz Ordaz, en uno de sus discursos, dice, y apareció Sócrates Campos Lemus en Tlatelolco portando una ametralladora en cada mano, pues bueno, está loco el viejo o está mal informado, ¿no? Estaba difícil, ¿no? Y te puedes imaginar lo que esto significaba, mi muerte. Claro. ¿Sí? Todo esto que se ha ocultado mucho, mi querido Julián, pero ahí están las cosas, ¿no? Tú cuando ves que, bueno, me salvé de milagro, yo no sé, la verdad de las cosas, dicen que Dios protege a los inocentes y a los pensantes, y a mí me protegió por las dos cosas, ¿no? Pero la verdad es que te pones a pensar que ha sido una lucha muy larga en contra de muchas gentes que siguen vivos del Estado Mayor, de gentes de la represión política, de las policías políticas que siguen vivos, ahí están, ¿no? De políticos que siguen vivos, bueno, Echeverría todavía vive, ¿no? Sí. Y todavía piensa y piensa bien, ¿no? Están vivos muchas gentes y que contra eso nos hemos tenido que enfrentar para ir tratando de descubrir, abriendo a fuerza muchas de las cosas. ¿Y qué tenemos que hacer los jóvenes? ¿O qué tienen que hacer los jóvenes? Nosotros como viejos, yo ya les diría que se pongan a chambear, que se pongan a ver las cosas, que no dejen pasar las cuestiones. Es muy lastimoso que ahora que vemos que hay transformaciones importantes en el país, se dejen manipular y manejar por la comunicación. En forma diferente. Bueno, Sí, ya, de nuevo. ¿ok? Sí, Sí. continúa, Sócrates. Que deben explotar, mi querido Julián. No es posible que se sigan aumentando los precios de las medicinas y la gente se quede callada. No es posible que aumenten los precios del transporte y la gente se quede callada. No es posible que la gente aumente los precios de los alimentos y la gente se quede callada. No es posible que los estudiantes no puedan llegar a sus escuelas y la gente se queda callada. Ya tenemos que ser parte de una transformación y esa transformación solamente la vamos a lograr cuando se lucha, cuando se siente, cuando se va a las marchas, cuando no se deja de protestar, porque finalmente los jóvenes tienen que vivir sus momentos y esos momentos son los más importantes que les va a permitir desarrollar muchas otras cosas, mi querido Julián, en su personalidad. Los que no han vivido su juventud en forma dinámica y en forma solidaria
y fraterna para con los demás, a lo mejor de viejos se quedan solos. Y yo te puedo decir una cosa, mi experiencia ya de viejo es que es cuando más arropado por muchas gentes que como tú y muchos otros amigos seguimos pensando en lo mejor que queremos para nuestro país y lo mejor que queremos para cada uno de los nuestros y de las gentes que amamos, para cada uno de nuestros amigos y hermanos mexicanos, mi querido Julián. Pues Sócrates, muchas gracias de verdad por esta conversación y continuar con, además, con esta larga plática que hemos tenido a lo largo de los años. Pues Julián, tú sabes, tengo una gran admiración, un gran cariño y un gran afecto fraterno por tu padre y por tu madre, porque aquellas pláticas que llegaba él junto con tu padre a orientarnos lo que teníamos que declarar en las largas sesiones, estas legaloides, en donde las víctimas éramos juzgados y no los victimarios, Claro. eh, ha sido muy importante en nuestra formación y en nuestra vida. Y gracias, Julián, por todo. Te mando un abrazo muy solidario y cariñoso. Igual, Sócrates, para ti. Muchas gracias.